concepto del sonido para el cine o para los medios audiovisuales es tan importante. Y el poner el micrófono cerca o ponerlo lejos. Todas las grandes películas se sustentan en buena medida en una extraordinaria construcción sonora. Un sonidista lo resumiría como una persona, un complemento del director. Que estamos hablando del 50% de sonido, el 50% de la imagen. Ahora creen que por la modernidad de los aparatos, el sonidista pasa a un segundo plano y lo clasifican como un técnico, como un técnico en electrónica. Si el sonidista de campo, el sonidista de cine, es más un creador, un creativo, que un operador o un técnico. Esto se siente, que trabajamos más por sentimiento, por sensibilidad, que por resultados teóricos. Porque aquí el sonido de una película es como componer una canción, vas juntando elementos hasta que llegas a tener todo, porque al final de cuentas el sonido todo es separado, ¿no? Primero graban, en locación normalmente se graba solamente los diálogos y ya en postproducción se hacen todos los demás efectos, todos los demás sonidos, y lo único que tienes en rodaje realmente son los diálogos. El rollo es el 121. Empezamos con 121 y en algún momento vamos a hacer al 120. Normalmente el director, claro, tiene una idea de cómo quiere el sonido. Y si vas a hacer además el diseño, bueno, entonces ya desde que estás grabando ya estás pensando en qué ambientes puedes captar en la misma locación. Vas viendo las necesidades que tienes, qué equipo necesitas llevar, qué personal necesitas. Cuando a mí me llaman a hacer un sonido, lo primero que hago es pedir el guión, ¿no? Entonces el guión siempre trae cosas, siempre trae lo que el director quiere y también refleja lo que le puede faltar, ¿no? A la idea. Y como sonidista, a mí lo que menos me gusta es hacer ruido en el set, ¿no? Hablo de todo tipo de ruido, no nada más el ruido físico, ¿no? Sino a mí no me gusta estar gritando, ser protagonista, digamos, ¿no? Entonces de repente, bueno, mi asistente se pone en esta esquinita, ¿no? Silenciosamente, esperando a que algo empiece a pasar, ¿no? Cuando yo empecé, se grababa todavía en este equipo que es maravilloso. Esta es una grabadora analógica, se usaban estos carretes, tiene 600 pies. Era una máquina a principios de los 60 ligera, estable, que además tenía sincronía con la película. En los 80s en México apareció la grabación digital y se usaban estas grabadoras que en México se llaman DAT, significa Digital Audio Tape. Esta es una grabadora ya donde la señal no es analógica sino digital, y actualmente bueno ya se están usando grabadorcitas de este tamaño que ya graban en disco duro. Puedes grabar el sonido de toda una peli, que más o menos así ha sido el cambio de la grabación, ¿no? Si piensas en las grandes películas, todas las grandes películas se sustentan en buena medida en una extraordinaria construcción sonora. O sea, yo sé que no es la música la que construye la película, pero cuando tú piensas en El bueno, el malo y el feo, cuando piensas en Rocky, cuando piensas en las grandes películas, El Padrino, piensas en grandes pistas sonoras y bueno,
lo más notorio o digamos lo más ostensible es la música, pero atrás hay una construcción sonora impresionante, ¿no? Lo que te entra por los ojos te entra por la razón. Construyes racionalmente la imagen. Lo que te entra por los oídos y lo que te entra por las narices es por el estómago, y entonces es pura emoción. Y en esa medida el sonido juega un papel muy importante en la construcción emocional que nosotros hacemos. Y entonces es emoción pura. Es mucho más complejo que darle dimensión. Yo creo que tiene un canal particular por donde entra el sonido y camina y llega directamente al corazón de los espectadores de una manera que el espectador no se da cuenta. Es ahí realmente en donde los que hacemos el cine manipulamos emocionalmente a los espectadores. Incluso más que la imagen, yo estoy convencido. Digo, tú empiezas a ver tun, 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 y es Tiburón, y ya sabes que ahí viene, y es el terror profundo que... Y es muy fuerte. Yo de verdad creo que la construcción sonora es una cuestión muy sutil que requiere de mucha dedicación y que además, bueno, como en el caso de la imagen, ¿no? Hay que buscar profesionales que la construyan. Lo que creo que hace más falta en esto del cine son sonidistas, porque muchos se dedican a la cámara, muchos se van a otras áreas y el sonido como que no está muy... Está como muy... le hacen el feo. A mí lo que más me interesa del sonido es que esté fuera de cuadro. Y es clave, ¿no? Esto es que tiene que estar siempre perfectamente escondido, tiene que estar por ahí en alguna parte y estar presente sin que se vea. Eso es clave. Si vas muy abajo, por ejemplo, en general a los sonidistas cuando tienen el boom les gusta poner el boom por arriba, y si te vas muy abajo y abres mucho el lente empiezan a sufrir, por ejemplo, no empiezan a tener problemas para registrar el audio. Hay momentos cuando estamos grabando que pues, no toman muy en cuenta el sonido y nosotros sí le damos la importancia que debe, ¿no? Cualquier sonido que se escucha, el ladrido de un perro a lo lejos, lo intentamos callar como dé lugar y de repente eso mete mucha presión. Un buen microfonista es realmente difícil de encontrar. Actualmente, con la salvación de los inalámbricos es ayuda mucho, ¿no? Pero antes todo dependía de la habilidad del sonidista. Tenía que estar a máximo 3 pies de la cara de la fuente sonora, y muchas veces tenía que jugar con el fader para cambiar de un actor a otro, ¿no? No dejar al otro fuera de eje. Y además se tenía que aprender en los ensayos los diálogos. Realmente se requería, era muy artesanal. Indudablemente la tecnología ha ayudado mucho actualmente a obtener un buen sonido. El boom nos da más el ambiente, nos da el plano de sonido, y el inalámbrico permite darle más presencia a la voz si nos hace falta. Tiene un sonido más natural. Lo básico es que no tenga vibraciones. Esta montura pues, es un hule que amortigua las vibraciones. Hay otros que son ligas, en fin, hay diferentes sistemas, pero esa es de las partes más importantes para que la vibración que haya no se transmita al micrófono. A mí me gusta agarrar las cañas normalmente así. Me gusta separar los pies. Como uno puede pasarse muchas horas para poder como cambiar el peso de un lado a otro. Lo que es importante de una caña es que tú apuntes como a la punta de la nariz con el micrófono y entonces sabes que ahí está en eje.
Normalmente, ¿qué tipo de micrófonos se usan en una caña? ¿Un micrófono direccional o un micrófono cardioide? Cardioide es una forma de corazón, por eso viene cardioide. O sea que tienes percepción al frente y a los lados del micrófono. Hipercardioide es que tienes más percepción en la parte frontal y menos en la lateral y muy poca en la parte trasera. Cuando me fui a estudiar a Inglaterra, no sabía mucho de cine mexicano ni nada, yo era un chamaco de la prepa. No sabía nada de cine, me atraía como, bueno, estudias un par de años y te vuelves Godard, o la angustia de si quieres ser Godard o quieres ser Fellini. Yo creí que así era. La verdad es una industria de mucho más esfuerzo, la verdad es una industria de mucho más talacha, de artesanía, de aprender a cortar, pegar, hablar con los demás, negociar. Es un gran esfuerzo. Aquí hay un problema grave en este país. Todos estudian para genios. Todos son directores, los más inteligentes son fotógrafos y ya. Nadie postproduce, no hay correctores de color, no hay productores ejecutivos, no hay gente de sonido, o sea, realmente el problema grave es que las escuelas solo hacen genios y no hacen otras cosas, ¿no? Ha habido unos picos de éxitos en el cine mexicano que producen eso. 10, 12 escuelas de cine con 30, 40 estudiantes por salón al año, que yo nada más quiero saber dónde van a trabajar. Pero pregúntatelo, hace 10 años el CUEC y el CC también sacaban 10, 12 egresados al año que quién sabe dónde están. Bueno, finalmente acabo la escuela, llego a México. Uno de los lugares donde se podía trabajar era el Centro de Producción de Cortometraje. Y entonces le voy a pedir trabajo a un productor. Yo había ido a decirle que la luz, que la cámara, que yo era especialista en cámaras. Todo el rollo que uno hace para venderse, como camarógrafo. Bueno, se sale el productor y me deja en su oficina. Pues yo empecé a esculcarlo, ¿no? Pues ¿qué haces en una oficina? Y caí en su agenda. Entonces abro la C de cámara y veo 25 fotógrafos, ¿me entiendes? Unos ya famosos, Ángel Godet. Entonces voy a edición, ¿no? ABCDE. Y veo, pues, no sé, como 10, muchos del sindicato. Me voy a sonido y había 3 nombres, 3. Dije, no, pues lo mío es el sonido, ¿me entiendes? Si quiero trabajar en este país, pues el sonido. Y así, agarré el primer cortometraje de Juan de la Riva. Estoy hablando hace 20 años y no he parado. O sea que sí fue como un filón que encontré, pues que me definió, ¿me entiendes? Porque ni me acuerdo cómo operar una cámara. Ahora para mí me molesta, no me dejan poner el boom donde yo quiero, los camarógrafos. Gonzalo Gavira, era el que hacía los efectos incidentales. Era una persona muy con una memoria fotográfica inmensa para su trabajo. Veía el rollo, 1000 pies, normalmente eran de 10 minutos, y memorizaba los elementos que iba a utilizar y los ordenaba en una silla, y de acuerdo a lo que aparecía en secuencia. Él hacía el rollo completo de incidentales de un jalón. Tú lo veías constantemente que andaba buscando soniditos. Se encontraba una cajita o alguna y la empezaba a sonar. Ah, mira, esto me puede servir para esto. Los efectos Gavira se siguen haciendo porque es para rellenar, darle más cuerpo a la película. Si no, se vería un poco austera, falta de efectos, falta de sonidos. Y todo esto, lo que vemos aquí es con lo que hacía el señor Gavira sus efectos. Esta es la mesa con la que trabajaba el señor Gavira. De hecho, tenemos de estas cositas de hule que son para destapar WC. Y son las que usaba para hacer las patas de los caballos. Él tenía un ritmo muy bonito, además, digo, yo no le sé ahorita, pero él hacía las patas de los caballos con esto, en la arena.
Este es el corrido del caballo blanco, que en un día domingo feliz arrancará. Iba con la mira de llegar al norte. Y hacía efectos de patas de caballo sobre hierba. Además se auxiliaba con muchísimas cositas que parece basura, todo lo que vemos aquí. Y ese costal pues lo usaba para hacer pasos sobre tierra. De hecho el costal tiene arena. Pasos de una persona sobre hierba. Siempre andaba buscando sustitutos. Decía, nosotros no podemos traer al coche o a la escalera de metal y hacer los pasos de metal para que suenen así, pero vamos a buscar algún elemento para que con el metal suene igual. Con la imagen y el ruido, decías, ese es el sonido que queremos. Pues es para hacer viento. Lo que te envía en ese caso el sonidista en rodaje es los cassettes con el sonido directo y con los diálogos. Entonces hay que limpiarlos, hay que quitarles todo el ruido que puedan tener y después hay que ponerle todo, ¿no? Hay que ponerle ambientes, hay que ponerle pasos, hay que ponerle ropas, hay que ponerle todos los efectos. Si es un incendio, pues un incendio, en fin, ¿no? Todos los efectos sonoros que escuchas en una película. Y eso llegas a tener en una película, en un rollo de 20 minutos, 200 canales. Entonces, para al final de cuentas terminar en una mezcla que funcione no es nada fácil. Necesitas mucha experiencia, muchos años de experiencia, aunque lo que ha pasado es que ha evolucionado los mismos sistemas. Entonces puedes hacer mucho más cosas que lo que hacías antes. Antes nada más tenías 4 canales, ahora puedes tener 128 canales al mismo tiempo y eso te ayuda mucho más a poder terminar las cosas en estudios no tan grandes, digamos, ¿no? Y con tanta inversión y te dan muy buenos resultados. La mezcla de sonido para cine es la mezcla de todos los elementos para poder acompañar a la imagen. Decían que era vestir a la imagen con el sonido, ¿no? Realmente, pues sí, porque muchas veces la imagen en frío no te dice nada y requiere de un buen sonido, un buen balance. Podemos trabajar con músicos en vivo, pero afortunadamente la tecnología ha ayudado muchísimo a resolver problemas que se tenían antiguamente. Si tienes poco tiempo para grabar, preferible mejor trabajar con un equipo de estos que tienes la orquesta a la hora que tú haces el llamado. A mí me gusta de todas formas siempre incluir músicos en vivo, porque el músico en vivo te da algo que no te dan los cintas, te da un color bonito, te da calidez, te da sonido humano. Porque una computadora es muy perfecta, el sonido siempre va a ser muy limpio, muy equilibrado, muy afinado y a veces esas pequeñas desafinaciones que te da un músico en vivo le agregan un color que no te lo da una computadora. El factor humano yo creo que nunca lo van a suplir las computadoras. Tú puedes comprar una computadora ahora y trae un software para que tú hagas música. Y trae loops y trae para que tú acomodes y hagas tus propias cosas. Y entonces sí, suena padre y dicen, oh, ya soy músico, ¿no? Y no es cierto, a la hora que estás ya componiendo cosas para una película, por ejemplo, que es muy complicado porque realmente tienes que hacer música específicamente para una escena y es para hacer un sentimiento en especial. Entonces no es nada fácil, no es lo mismo componer, hacer música para ti y con lo que tú sientes en ese momento, hacer algo para una imagen. Eso es muy complicado.
la grabación anterior, hasta 1995 en esta empresa, fue análoga. En el 95 empezó la digital. Y cuando empezó la digital, pues surgieron las salas digitales, las THX. Y con el sistema de Sony con 7.1, o sea, 7 canales y el 1% que es el subwoofer. 7 canales son 5 frontales. Esto te permite que el sonido que pasa en una pantalla muy grande tenga continuidad, no brinque desde la bocina de izquierda al centro y de ahí a la derecha. Si tú ves a alguien caminando y lo panean en toda la pantalla, se oye perfectamente que pase de uno a otro. A mí me resulta muy curioso cómo la competencia del cine con la televisión, o sea, tratar de llevar a la gente a las salas, ha tenido que ver con la cuestión del sonido. Es el sonido THX en 5.1, con la sensación surround, con una construcción muy compleja, porque ahí yo siento que se consigue una cosa que visualmente no se consigue. THX es una norma que se hizo para que los directores o los productores de una película escuchen su película y vean su película en una sala que se oiga exactamente como ellos la hicieron. Entonces son una serie de normas para poder, normas de dónde poner las bocinas, normas de qué tamaño es la pantalla, de qué tamaño es el espacio, cuánta reverberación tiene la sala, para que en todos lados donde veas un logotipo que diga THX, vas a saber que vas a ver la película y la vas a oír como la hizo el director o como la hizo el productor. Y ahorita todavía sigue habiendo esos cines que no suenan bien, aunque digan que son la maravilla, pero ahí de repente te topas con una película que sabes que se escucha muy bien y se oye pésimo en esa sala, ¿no? Entonces hay un problemita siempre en las salas de cine en México y en todo el mundo. Ahora el problema también, los distribuidores normalmente ponen las películas mexicanas en las peores salas, en sus complejos. Entonces hay veces que tú llegas a ver una película, como me pasó a mí hace poquito, veo una película y se oye horrible, ¿no? Y se oye y se ve muy mal. Y entonces muchas veces la gente piensa que, ay, qué mal hacen el sonido en México. Y no es cierto, yo creo que al revés, hacemos muy buen sonido en México. Ahí está Fernando Cámara, nuestro, ahora sí que en los Óscares nominado, ¿no? Y muchos mexicanos que estuvieron ahora nominados en los Óscares. Y también en el sonido hacemos muy buen sonido en México. Me puse el reto yo mismo, decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo para enriquecer la peli? ¿Qué le puedo aportar? Entonces, si había un riachuelito, pues grababa tantito del río. Si un tipo corría las ramas que le pegaban en el cuerpo, me la pude haber pasado de muertito, haber hecho un sonido guía de cuando había diálogos o no, y no hacer el esfuerzo gigantesco que fue, con todo un equipo de producción, estar callando a todo mundo para tener las mejores condiciones de trabajo, ¿no? Esta estrecha relación entre los miembros de un equipo de cine, no puedes hacer sonido hoy por hoy de una película de ningún nivel si no tienes una complicidad con el editor de sonido, ¿me entiendes? Él tiene que cortar, pegar durante 14 o 15 semanas tu trabajo. De la forma creativa y alegre que lo haga, pues el trabajo quedará mejor o peor. No puedo no tener una buena relación con la gente de cámara. Si no te dejan poner el boom, si el lente está abierto, cerrado, no sé qué, tienes que encontrar una forma de trabajar con el operador de cámara o con el fotógrafo. Es un chip que se activa cuando estás haciendo ese tipo de trabajo, ¿no? Que es tratar de mostrar los sentimientos que estás viendo en este caso en una película, igual con el sonido, igual con la fotografía, igual con el arte, con cualquier cosa que se relacione con el cine. Al final de cuentas es algo que te prende y en ese momento hasta te transformas, ¿no? Sientes como que... y con la música igual, ¿no? O sea, con todo te pasa. Y digo, yo creo que en todas las profesiones hay veces que sucede eso, en algunas más que en otras. Pero en este caso el cine es apasionante, sobre todo en el sonido es apasionante. Es una cosa que no mucha gente lo
lo conoce, no mucha gente se lo imagina y es apasionante. Hay miles de cosas que puedes hacer con el sonido en una película y más ahora.